Reciban todos ustedes un amoroso saludo de ese su hermano, Adamu Saint-Germain. Lo que me trae hoy a esta tertulia, es sin duda, el gran tema de Nesara, que voy a exponer y, enseguida, contestar a sus preguntas. Hace como que muchos eones, que estoy particularmente dedicado al tema de la abundancia en la tierra. De un modo u otro, todo mi trabajo ha estado volcado a promover la igualdad, el amor y la fraternidad entre los hombres y mujeres, de buena voluntad. Pero también la prosperidad, y una igualitaria distribución de la riqueza. Existen muchas leyendas sobre el conde de Saint-Germain, su inmortalidad, y la mayoría de ellas achaca a ese personaje, un rol de alquimista, mezclado con Robin Hood, con pinceladas de Casanova pero siempre como alguien que asiduamente frecuentaba las cortes y la alta sociedad, no importando la época en cuestión. En todas ellas hay un fondo de verdad. En la trastienda, he reunido grandes tesoros en oro, plata y piedras preciosas, con el intuito de que, con el advenimiento de la era dorada, todo eso pudiese volver a sus legítimos propietarios, a todo y cada uno de los ciudadanos del planeta Tierra. Sin distinciones. De un modo u otro, todos ustedes ya saben, o han oído hablar sobre Nesara. Voy a exponer en líneas generales, lo que considero importante que sepan, ahora mismo. Los gobiernos del mundo, atendiendo a un apelo por parte de la cábala oscura que gobernaba el planeta, crearon un endeudamiento globalizado, en donde el ciudadano común debe, desde su nacimiento hasta su muerte, estar lo más endeudado posible. Porque de ese modo, puede ser dominado con facilidad, vive atemorizado, y hace lo que se le ordena, para poder sobrevivir en esa sociedad. La pirámide de poder tiene como base toda la población del mundo, mientras que en la cúspide, existen pocos miembros de la cábala, que gobiernan con manos de hierro, el destino de la humanidad. Esa misma cábala, y más específicamente los banqueros, indujeron durante mucho tiempo, a las casas de la moneda de todos los principales países, a emitir papel moneda sin ningún lastro de riqueza real, una vez que toda la riqueza, a nivel planetario, ya se encontraba debidamente concentrada en sus manos, o eso pensaban. De ese modo, todo el dinero, esa energía que supuestamente movía el mundo, era simplemente un papel mojado. Y tan solo servía para asegurar que los cabalistas tuviesen satisfecha su desproporcionada codicia y hambre de poder. En ese momento, los cerebros pensantes de la cábala oscura han sido arrestados. Encuéntranse debidamente neutralizados, y fuera de combate. Y como están incomunicados, tienen mucho tiempo para pensar y decidir por sí mismos, si adhieren o no a la luz. Su libre albedrío será respetado en todo momento. Sus seguidores han reemplazado esos seres por clones, con la esperanza de que pudiesen seguir poniendo en práctica sus nefastos planes. Pero también eso les está saliendo mal, puesto que ellos no tienen alma y son simples robots, incapaces de detener el avance de la luz en toda Gaia. Ahora mismo, nuestro equipo en Tierra está tratando de neutralizar los últimos impedimentos para la implementación de Nesara. Y así que todo esté en su debido lugar, vamos a disparar una serie de eventos encadenados, que debe empezar con los anuncios de existencia de vida fuera de la Tierra, y todo lo que eso conlleva. De ese modo, vamos a revelar también la existencia del gobierno divino para la Tierra, la transferencia de tecnología extraterrestre para la Tierra, la distribución del fondo de prosperidad conocido como Nesara y todo eso va a llevarles rápidamente a la gran transformación de su sociedad, en una sociedad galáctica de pleno derecho. Eso significa que la abundancia, la fraternidad, la paz, la alegría y, sobre todo, el amor incondicional, volverán a reinar en la Tierra. Y la era dorada estará, incondicionalmente y, irrefutablemente implementada. Dicho eso, yo, vuestro hermano Saint-Germain, y nuestra querida Negari, estamos listos para contestar a sus preguntas. ¿Cómo puedo, y qué debo hacer para expandir más mi luz y amor hasta ser quien soy? Tú no has empezado ahora mismo, así que ya dispones de herramientas para utilizar tu presencia yo soy y en cuanto a ser quien eres, solo depende de ti. Querido amado hermano, ¿esto será ya muy pronto? Todo lo que acabo de decir es lo que está pasando ahora mismo. ¿Para cuándo el avistamiento y la condonación de la deuda? Los avistamientos ya están ocurriendo hace mucho tiempo y seguirán en un crescendo, de ahora en adelante.
En cuanto a la condonación de la deuda, esto forma parte del proyecto Nesara y cuando sea implementado, sin duda formará parte de vuestra realidad. Más o menos ¿para cuándo pasaría esto? Lo que acabo de decir. Fechas no voy a darles. ¿Qué señal tendremos? ¿Cómo sabremos que así es? Busca las respuestas en tu corazón. Él nunca jamás te engañará. No busques señales externas y busca las señales en tu interior. ¿Qué va a pasar física y energéticamente con muchos países pronto? Lo que va a pasar con toda la Tierra. Toda la Tierra, Gaia, está ya lista para todos los hechos que se acercan, y que formarán parte de su realidad muy pronto. Todo lo que estoy diciendo ya está a la vuelta de la esquina. Y lo que va a pasar, todos ustedes ya están debidamente preparados, codificados y ya han hecho un largo trabajo interior y están al punto de eliminar ya toda y cualquier sombra que haya en su propio interior. Es en su interior que ocurre todo. ¿Colapsará el paradigma de 3D después del equinoccio de marzo? Este paradigma ya está colapsado. La mayoría aún está en 4D, pero ya hay muchos hermanos que ya viven en 5D. Así que el paradigma de tercera no tiene que esperar hasta el equinoccio de marzo para colapsar. Ya lo ha hecho. Gracias Saint Germain. Como sabes, en España sufrimos una gran crisis, con la deuda de los bancos y que pagamos todos. ¿Esto cambiará? ¿Y cómo? Yo ya he dado las coordenadas de cómo va a cambiar. Pero también ya he dicho que todo esto forma parte de un gran plan por parte de los Illuminati o de la Cábala Oscura como suelen llamar, en el sentido de mantenerlos siempre atados al miedo. Siempre con miedo a todo, incluso con la gran preocupación por la supervivencia. Sin duda, están pagando todos, pero esta crisis en realidad no existe. Es una crisis totalmente inventada por la Cábala Oscura. Ellos simplemente cierran los grifos del dinero, del flujo de dinero. Nada más. Y entonces, empieza. No hay trabajo, no hay cómo pagar las deudas, y todo lo demás va en un crescendo. En fin, toda esta crisis es una gran ilusión. Cuanto menos centren su atención en ella, mejor, porque de ese modo no estarán dando su preciosa energía a esta pseudo crisis que están viviendo. Es una ilusión. No les den valor. Ustedes saben que en donde ponen su intención y su atención, ahí va la energía. No regalen su energía a esta crisis y a esta falsa crisis. Amado Saint Germain, ¿al fin ciencia y religión se unirán? Por supuesto, ya están unidas. Es que la ciencia no lo reconoce, y la religión tampoco. Lo que pasa es que la religión está cediendo su lugar a una nueva espiritualidad globalizada, y eso es lo que va a imperar en la era dorada. Amado hermano, ¿cuándo se verá la presencia galáctica en la Tierra? Debes de referirte al primer contacto. Así que tengamos los anuncios de la presencia de nuestros hermanos extraterrestres, ellos se estarán presentando en los cielos de toda Gaia. Es una cuestión de muy poco tiempo. Querido maestro, cuando en meditación envolvemos lo negativo en una burbuja de luz violeta y lo enviamos a la luz, ¿es suficiente para transmutar lo negativo en positivo? Si se hace desde el corazón debe ser, sí, es suficiente. Es esa una de las herramientas que hemos dado a todos ustedes para transmutar todo lo que no esté de acuerdo al plan divino para esta tierra. ¿Cómo se implementará Nesara en los distintos países? Para empezar, habrá una gran nación llamada Tierra. Ya no habrá monedas distintas, sociedades distintas y todo distinto. Entonces, no será difícil implementar Nesara. Mismo porque, al principio habrá una moneda que será única, pero con el tiempo, ya no habrá necesidad de la energía del dinero en la faz de la Tierra, tampoco. O sea, todos ustedes no deben preocuparse en si voy a recibir mi parte o no. Porque todos, indistintamente, la van a recibir de un modo o de otro, sí o sí. Entonces, ¿cómo se implementará? Está dependiendo aún de algunos ajustes, y cuando tengamos la señal verde, vamos a implementarla, porque está todo listo para que así sea. Maestro, vos dictaste estos contenidos a Condi Méndez y a Rubén Cedeño, estuve trabajando contigo antes. Yo tengo varias personas alrededor del mundo, con quien me comunico y con quien dicto contenidos. Ahora mismo lo estoy haciendo con nuestra Negari. Sí, ya estuvimos trabajando juntos antes. Amado maestro, ¿cómo podemos hacer para no desfallecer, ya que este último mes ha sido muy intenso?
Hay muchas personas ahora mismo en el mundo, que están sufriendo, que están atravesando un periodo de muchísimas dificultades. Todos ustedes, sobre todo los servidores de la luz, tienen un gran poder en sus manos. Ya saben cómo utilizar las herramientas, que a lo largo, y sobre todo de los últimos 20 años de la Tierra, hemos dejado a todos ustedes. Entonces, es la hora de usar todo esto. Amado Saint Germain, ¿los banqueros Rothschild también han sido clonados? ¿Y los verdaderos pueden ser descriados si no aceptan estar en la luz? La respuesta a su primera pregunta es sí. Y a la segunda también, porque la alternativa a la no aceptación de la luz, es que sean descriados. Bendito seas, Maestro. Y yo, bendigo a todos los que están aquí hoy, en este día maravilloso y el día dedicado a las mujeres. Amado Saint Germain, ¿podrías aclararnos más sobre lo que sucederá en marzo 19? Espera para ver. Seguramente, todos ustedes van a sentir. Y es mucho mejor vivenciar, estar esperando por algo, o con fecha marcada. Entonces yo incito a todos ustedes a que estén, el día 19, en total tranquilidad, serenidad, armonía, paz y alegría. Si es posible, que estén junto a la naturaleza. Si pueden, dejen este día como una huelga personal. Un día para ustedes. Para sentir, para disfrutar, para abrazar un árbol, para pasear, para estar contigo mismo y en tu interior. Y de este modo, estar receptivo a las potentes energías que estarán llegando a la Tierra este día. ¿Llevará este cambio 300 años, como dice el libro del conocimiento? No voy a dar fechas, pero este cambio se espera que llegue hasta muchísimo más que 300 años. En el día D, ¿cuándo los medios masivos de comunicación van a hablar de esto? Habrá un momento en que, y eso ya está pasando en muchos casos, en que será imposible seguir tapando el sol con el colador. En fin, yo voy a entrar un poco en este tema, y voy a decirles una cosa. Lo primero es que todos nosotros tenemos suficiente tecnología para intervenir en los medios de comunicación. No lo hacemos, y hasta ahora no lo hemos hecho, por el simple hecho de respetar el libre albedrío en la Tierra. Pero desde ya, os digo que si es necesario, lo haremos. No voy a ahondarme más en este tema, pero también hay una expansión de la comunicación telepática, a través de canalizaciones, y todo esto. Y a medida en que existe en la Tierra una conciencia única, unificada, uno va a saber lo que el otro está comunicando pensando. Las comunicaciones en la Tierra van a cambiar muchísimo también. Así que pueden esperar que todo a su tiempo, vuelva a un buen cauce, incluso la cuestión de los medios de comunicación de masa. Maestro, las energías siguen atacando. ¿Cómo podemos elevarnos sobre ellas y eliminarlas? No tienes que eliminar ninguna energía. Simplemente, la mejor guardia que pueden tener, es la presencia yo soy de cada uno. Si ustedes están en su presencia yo soy, estarán suficientemente elevados para neutralizar las energías de baja vibración. Porque cuanto más se elevan, más en contacto están con las altas energías sutiles, de los reinos elevados. Amado Maestro, ¿es necesaria la ceremonia de aceleración para la ascensión? No, de ningún modo. Ya ha sido el tiempo de las ceremonias. Que cada uno haga de su propio día, de su propia vida, una ceremonia de amor y de armonía y de paz. Ahora lo que más estamos queriendo de los servidores de la luz, es justamente que sean, nada más. ¿Qué pasará con los hermanos muy enfermos en este momento? Cada uno tiene su propio destino. Cada uno tiene su propio libre albedrío. Cada uno debe respetar el libre albedrío de sus hermanos. Hay mucha gente que no quiere despertar ahora, y eso es respetado. ¿Qué va a suceder con los tesoros de las monarquías reptilianas, como los Windsor? Como ya he dicho, existe en la Tierra una gran abundancia. Como Negari suele decir, nuestro Padre Madre ha hecho un mundo de abundancia para todos. Y ella está en lo cierto. Y eso va a ser estrictamente respetado y a lo largo de toda la era dorada. ¿Es el presidente Obama el elegido para llevar a cabo las implementaciones? Sí, y es más, el presidente Obama y yo, trabajamos codo con codo para que pase lo que tiene que pasar. Si sanamos el sentimiento de maltrato o de ira interior, evitaremos centrarnos en los que aparentemente son los culpables de la situación. Madre María suele decir que no hay culpables, solo experiencias y eso es absolutamente cierto. No hay culpables.
En cuanto al sentimiento de maltrato, ya tienen la herramienta del niño interior. Cuiden su niño interior. Ira interior, es ego y todos ustedes ya saben qué hacer. ¿Padeceremos este año los efectos de una gran tormenta solar, como nos quieren hacer creer? ¿Veremos este año a los hermanos del espacio? ¿Y cómo los diferenciamos de un gran efecto espacial que pueda ser engendrado por los oscuros? Sí, padeceremos los efectos de una gran tormenta solar. Estas tormentas están ocurriendo, sobre todo el año pasado, muchísimo. Y este año también. No es una cuestión de hacer creer. Es una cuestión de que ellas están ocurriendo. Veremos este año a los hermanos del espacio. Ya he dicho que no voy a dar fechas. ¿Y cómo los diferenciaremos de un gran efecto tal como el Blue Beam y etcétera? Te voy a contestar eso, cuando están en presencia de un ser de luz, esto inmediatamente resuena en el interior de cada uno de ustedes. Así como ustedes pueden sentir mi presencia aquí y ahora, podrán sentir las energías que están delante de ustedes. Del mismo modo como sienten ahora mi presencia. Las contestaciones a sus preguntas están todas en su corazón, pero las preguntas son siempre formuladas por el ego, por la mente racional. ¿Podemos esperar un corazón abierto de parte del Vaticano a la población mundial? ¿Una renuncia de sus riquezas? O sea, no hay indicios de un corazón abierto y generoso. Pero estas riquezas forman parte de la abundancia de este mundo, e igualmente deben ser repartidas entre todos. Se está hablando que el día 22 de marzo se anuncia el fin de la 3D, puesto que la energía que apoya a la 3D se habrá terminado. ¿Qué puedes decir de ello? Puedo decir que eso ya ha pasado, porque ya tenemos pleno acceso a la quinta dimensión. Todo esto que ven a su alrededor ahora mismo, es un caos proveniente, resultante de la falta de energía que apoye a la tercera dimensión y sus instituciones. Esto ya está ocurriendo hace algún tiempo, y va a intensificarse muchísimo más, de ahora en adelante. Por eso decimos que la luz ya inunda toda la faz de la Tierra. ¿Cómo afectarán a la Tierra las grandes llamaradas solares que se anuncian? Lo que dependa de nosotros, las tenemos controladas como hasta ahora. Sin duda, afecta la energía. Pero evitamos que haya víctimas humanas, y eso seguirá siendo así. Maestro, ¿iremos a la 5D encarnados? Esta es una típica preocupación egoica. Primero, porque uno que otro podrá ir encarnado. La mayoría, no. Y segundo, porque ya estamos en la 5D. Maestro, dinos por favor, si los que aquí estamos, ya estamos en el camino correcto. Esto es algo de fuero íntimo. Todos ustedes saben cuando están alineados al plan divino y cuando no lo están. Maestro, ¿pueden haber varias personas en la Tierra encarnando algún aspecto de tu ser, en un diferente espacio-tiempo de tu ser? Y por fin, decir también que son Saint Germain. Todos nosotros tenemos muchos aspectos. Estamos viviendo en diferentes líneas de tiempo, y sí, también pueden decir que son Saint Germain. Pero hay una diferencia muy sutil en tu pregunta, que ahora mismo no te puedo contestar. ¿El presidente de Uruguay está trabajando también contigo, maestro? Sí. Hay actualmente 108 países de la Tierra, que están trabajando conmigo. O sea, que están alineados al plan divino y este presidente también lo está. Te amo, Saint Germain. Y yo a ti, y a todos los que están aquí. Mis respetos y... Maestro, hay en la Tierra una fundación llamada Ketche que dice luchar por la paz y con tecnología espacial. ¿Son buenos? Sí, sí que lo son. Son de los nuestros. La tecnología espacial está entre ustedes, aquí en la Tierra, hace mucho tiempo ya. Lo que pasa es que viene siendo sistemáticamente utilizada para la guerra, como armamentos y cosas. Hay algunas fundaciones, pocas y muy pocas, que están trabajando en beneficio de la humanidad y Ketch es una de ellas. ¿Desaparecerán las enfermedades y habrá rejuvenecimiento? Sí. En una Tierra de 5D, no hay ninguna energía que apoye enfermedades. Y aquellos sobre todo que van a trabajar en la reconstrucción del planeta, o en la construcción de un planeta de 5D, mejor dicho, sin duda estarán también rejuvenecidos. La manera de sentir a un ser de luz, podría ser también cuando se abraza a una niña Down. Mi corazón palpitó con gran intensidad. El abrazo, sin duda es una forma de entrar en contacto con la energía del otro.
Pero ustedes mismos ya están desarrollando otros sentidos más allá de los 5 sentidos del cuerpo físico. Y eso va a resultar en una comunicación mucho más telepática, mucho más de sentir uno al otro. Así que va a haber muchas novedades, también en este campo. ¿Por qué Hugo Chávez es tan odiado? Existe una ley universal según la cual todo lo que haces de bueno, o de malo, vuelve para ti con igual intensidad. Eso es una ley universal y creo que responde a tu pregunta. Cuando me dijiste estar en la presencia yo soy, ¿me puedes explicar cómo hacerlo en pensamiento y en sentimiento? Existen muchas afirmaciones en mi libro, llamado El Libro Dorado de Saint Germain. Nuestra querida Negari tiene una recopilación del principal, y voy a pedirle que lo deje disponible en su blog, para los que quieran recorrer a él, y yo sé que nuestra Negari lo hace todos días. ¿Rajoy también trabaja contigo? No, Rajoy no trabaja conmigo. ¿Qué puedo hacer para colaborar con el plan? Todos ustedes tienen un propósito mayor en esta vida, y todos ustedes forman parte del gran plan divino para la Tierra. Así que cada uno con su granito de arena, está ahora mismo apto a asumir sus tareas, para colaborar con el gran plan. Basta estar en sintonía con él y fluir, porque todo les llegará. Amado maestro, la presidenta de Argentina, ¿está trabajando contigo también? Tampoco. Aún no, pero y quizás sí. ¿Está México alineado al plan divino? Sí, está alineado al plan divino. Toda la Tierra está alineada al plan divino. Es que hay gobiernos que declinan a participar en él. Nuestra conciencia crea la realidad. Si un número suficiente de personas creen en algo, eso se materializa. Todos ustedes crean, y son los únicos responsables por su realidad. Están creando a cada aliento, a cada pensamiento, a cada deseo, a cada intención. Y todo esto, lleva la energía a eso que piensan, que sienten y eso, en determinadas condiciones, se materializa, sí. Por eso voy a darles un consejo que les da siempre nuestra Negari. Ella dice así: no se centren en los problemas, sino en las soluciones. Os dejo esto para pensar y para aplicar. Maestro, ¿las naves de nuestros hermanos nos están vigilando? ¿Vigilando? No. Están tratando de guardarles, de salvaguardarles de todo y cualquier cosa que pueda dañarles. La respuesta no es que estén vigilando, pero sí están atentos. ¿Qué pasará con aquellas personas que no solo no parecen despertar, sino que desde sus posiciones, digamos de poder en la 3D, se dedican a crear multitud de problemas a otras personas, incluyendo difamarlas? Bueno, esta pregunta, te voy a decir una cosa. Las que no quieren despertar no van a despertar aún. Más tarde sí que van. Pero a su propio ritmo y tiempo. Existen personas que siempre quieren tener la razón. Pero ya os he dicho que la razón no pertenece a este plano. Los que tienen el poder y se dedican a generar problemas a los demás, les faltan muchas cosas y estas personas no se quedarán en la tierra de 5D, seguramente. ¿Por qué? Porque su vibración no es sincrónica con la vibración de 5D. Cuanto a la difamación, siempre ha sido un arma para aquellos que quieren herir a sus hermanos y ustedes tienen que estar por encima de todo esto. Gracias amado maestro por su presencia de amor a nosotros, la humanidad. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por sus preguntas. Si el tiempo no es lineal, ¿uno podría reencarnarse en el pasado? El tiempo es una ilusión y es solo lo que te voy a decir. El tiempo es una ilusión. Y en otras dimensiones más elevadas, no hay pasado, presente o futuro y porque no hay tiempo, y menos aún, lineal. ¿Vivir en la 5D puede tener aspectos parecidos a los que se viven en el sueño de noche? Gracias. Sí, puede. ¿Alguna que otra cosa? Sí, puede. ¿Es cierto que te presentas en cuerpo físico en las mesas de negociaciones con los estamentos que están preparando lo nuevo, y que algunos de los dirigentes del mundo te conocen físicamente? Es cierto. ¿Qué pasará, maestro, con las amenazas de Irán, sobre lanzar una bomba atómica a los Estados Unidos? No va a pasar, porque no vamos a permitir que lancen una bomba atómica. Ni Irán, ni nadie. Maestro amado, ¿cuándo estaremos unidos y en paz en Venezuela? ¿Qué tal ahora? Esto no es una cosa que venga de fuera para adentro y sino que viene de adentro para afuera. Los cambios empiezan en el interior de cada uno. ¿Qué función cumplen los autistas?
En general, enseñan a sus padres muchas cosas, y a su entorno también. ¿Es cierto, maestro, que América es el continente elegido? ¿Elegido para qué? Es cierto que todos los continentes son elegidos para la ascensión ahora mismo. Gracias, amado maestro. Obama trabajará ahora para la paz del mundo con esta fundación Queche. Gracias, amado, por tu amor. Sí, esta fundación recibe mucha guía y orientación de nuestra parte. ¿Hay alguien del gobierno de España que trabaje contigo? Ahora mismo, no. ¿Cómo es posible de que los maestros, amado Saint Germain, se contradigan, diciendo unos que ya estamos en la 5D y otros que aún no entramos en ella? Bueno, ustedes pueden sentir. El sentir es el mejor instrumento que podéis tener para discernir. ¿Cómo te sientes delante de una y otra versión? Como ya he dicho, todas las respuestas están dentro.